Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el padre Alejandro Meneses, tengo 29 años de edad, fui ordenado sacerdote el 28 de noviembre del 2019, tengo escaso un año de ordenado con 5 meses. Gracias a Dios me encuentro aquí trabajando en la parroquia de San Lucas Evangelista, en la ciudad de Cabo San Lucas, diócesis de La Paz, Baja California Sur. Actualmente desempeño mi ministerio atendiendo ya desde hace unos meses a los enfermos de COVID. Fui enviado para que acudiera a los hospitales, al Seguro Social y a todas las unidades y áreas médicas donde se ha estado atendiendo a todos los enfermos contagiados por este virus. Y he tenido la oportunidad de ungir, de confesar, de orar y de platicar con todos estos enfermos que lamentablemente pues algunos han muerto, pero gracias a Dios con los auxilios espirituales necesarios, y algunos otros, bendito sea Dios, han logrado recuperarse, levantarse, y actualmente pues son un testimonio del poder de Dios, que cómo ha actuado en ellos y cómo a través de su servidor pues han renovado la fe y se han encontrado nuevamente con el Señor. Gracias a Dios, desde muy niño, siempre que me han cuestionado a mí respecto a mi vocación, cómo fue que surgió, cuándo nació, dónde nació, yo desde pequeño, aun cuando mi familia no era tan ferviente, tan religiosa, siempre pues estaba el inculcar ir a misa los domingos, el rezarle a la Santísima Virgen María de Guadalupe, el rezo del Santo Rosario. Desde muy pequeño yo siempre me incliné por el camino de la vocación sacerdotal. Yo siempre recuerdo, yo creo a la edad de 5 años, 6 años, yo ya decía que quería ser sacerdote, aún sin imaginar que era el sacerdote o los desafíos o todo lo que se tenía que enfrentar un sacerdote, tanto en la vida formativa, en los estudios y todo lo que conlleva la formación sacerdotal. Pero yo siempre decía, yo quiero ser sacerdote, cursando mis estudios de primaria, de secundaria, de preparatoria, que los hice no dentro del seminario, sino estando todavía en casa. Nunca dudé, nunca cuestioné, siempre dije, yo me quiero ir al seminario porque yo quiero ser sacerdote. Gracias a Dios, pues aquí estoy, muy contento, muy orgulloso, agradecido con Dios por la misericordia que me ha mostrado y por este don que me ha regalado, que aún sin merecerlo, pues me ha elegido, como dice la carta a los Hebreos, he sido elegido de entre los hombres para compartir este don de Dios, cargando, como dice San Pablo, pues este tesoro en vasijas de barro, que es un tesoro lleno de amor y lleno de alegría, con el cual yo comparto pues con todos mis hermanos y hermanas, con los enfermos, con los tristes, con los más pobres, con aquellos que necesitan siempre un consejo, una palabra de aliento, una vida o un camino que los llene de luz y de esperanza, y que pues el Señor para eso me ha llamado, para eso me ha ungido, para llevar siempre la buena noticia y la alegría del Evangelio. ¿Cómo estoy viviendo mi fe en estos tiempos turbulentos de poca fe? Gracias a Dios, yo en lo personal he tratado de vivir siempre en esta comunión plena con Dios, en la obediencia a mis superiores, la voz del Papa, la voz de mi obispo, de mi párroco, y guiado por las enseñanzas siempre del Evangelio: amar, perdonar, servir, vivir en esta perfecta caridad de entrega y generosidad que yo como pastor, como sacerdote, pues estoy llamado siempre a brindar, a compartir. Claro que
se han mostrado pues muchas dudas, mucha confusión, y hay quien pues vive atormentado, angustiado, agobiado, porque incluso dentro de la misma iglesia pues han surgido muchas ideologías, muchas líneas, muchos comentarios, se escuchan muchas voces y se cuestiona entonces a quién debemos escuchar, a quién debemos obedecer. Incluso la voz del Papa, que pues es la voz del mismo Pedro, recordemos como pues él como sucesor directo, tanto con el colegio de cardenales y obispos, sucesores directos de los mismos apóstoles, que son quienes nos enseñan y nos transmiten la sana doctrina, que nos guían, que nos orientan y que nos quieren llevar siempre a la luz de la verdad. El Papa, pues que posee el Espíritu Santo en plenitud, porque ha sido el Espíritu Santo el que lo ha elegido, no han sido los hombres, sino el Espíritu Santo que inspira a los hombres para que elijan al hombre que necesitamos, para que sea pues el pastor que guía y orienta a su rebaño, a todas las almas, los obispos que de igual manera elegidos de entre los hombres para seguir consagrando a su pueblo, para guiar, enseñar, para gobernar, son quienes nos presiden también en este camino de la vida de fe. Con esto, pues asumimos al mismo tiempo también nuestra misma humanidad. Somos personas, aun cuando hemos sido dotados de la gracia, pues no dejamos de ser hombres que podemos tropezarnos, equivocarnos, cometer errores, pero aún así recordemos que la gracia se sigue manifestando, la gracia sigue fluyendo. Es como aquel río, aquel arroyo de agua, que el agua está contaminada, está llena de basura. Sin embargo, el agua sigue cumpliendo su función, purificar, fertilizar la tierra. De igual manera, la persona sacerdotal, el papa, el obispo, el sacerdote, es un hombre que puede equivocarse, puede cometer pecado, pero aún así la gracia sigue actuando, la gracia sigue fluyendo, la gracia y el poder de Dios se siguen manifestando, porque no depende de la gracia del ministro. Recordemos cómo depende de la fe de aquel que se acerca al ministro. Tantos ejemplos en el Evangelio de hombres y mujeres que se acercaron a Jesús. ¿Y qué les responde Jesús? Por tu fe te has salvado. Por tu fe se ha cumplido aquello que tú crees, aquello que tú quieres. Por tanto, movidos por esta misma fe, cada uno de nosotros debe de seguir confiando en la providencia y en el poder de Dios, porque no estamos solos, no estamos abandonados. El Señor sigue derramando su poder. Recordemos la promesa de Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por tanto, hermanos y hermanas, aunque pareciera que la barca se hunde, actualmente no se hunde del todo. Recordemos que Jesús viene con nosotros, aunque pareciera que Jesús nuevamente duerme, como aquel pasaje del Evangelio con los apóstoles, realmente el Señor nos recuerda y nos dice: no teman, yo estoy aquí con ustedes, no tengan miedo. Por tanto, recordemos que en medio de esta turbulencia en la cual ahora vivimos, de tormenta, de persecución, de relámpagos, de trueno, al final el Señor conducirá nuevamente nuestra barca a un puerto seguro, ahí donde vamos nuevamente a bajar, a tocar tierra firme y a continuar caminando en esta fe, en esta confianza, en este mismo camino que nos lleva a todos a la fuente de la salvación. Por tanto, ¿a quién debemos escuchar? ¿A quién debemos obedecer? La voz del pastor no se equivoca. A propósito de esto, aquí quiero recordar a una gran santa y doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, una mujer que para su tiempo, pues el llevar una reforma dentro de su orden
le costó muchísimo trabajo, mucha persecución. Inclusive, pues en sus escritos vemos como ella misma relata, aun cuando es abatida y perseguida por el mismo demonio, sus superiores, los mismos sacerdotes, obispos de su tiempo, dudaban y no creían en ella. Sin embargo, ella se mantuvo firme en la fe. Recuerdo esta famosa frase de ella, donde dice: la obediencia es un gran bien para el alma. Santa Teresa de Ávila le costó mucho trabajo obedecer a sus superiores. En su tiempo recordemos cómo los conventos, los locutorios estaban llenos de príncipes, de reyes, de princesas, de condes, de condesas. Había mucha relajación en la vida de la oración, en la vida del recogimiento. Y ella le decía a su superiora siempre: madre, ya basta de tanto locutorio, rezamos poco, hacemos mucho hacer, pero no nos dedicamos a lo que nos concierne, que es la vida de la contemplación, la vida del silencio. Santa Teresa era buscada por muchos hombres y mujeres de su tiempo porque les gustaba cómo hablaba, les gustaba escucharlos. Y por obediencia y por mandato de su superiora, ella tenía que ir al locutorio y escucharlos. Y ella, molesta y renegando, pero iba. Inclusive muchas veces fue sacada de su convento para que fuera a acompañar a viudas, para que fuera a orientar a tantos que estaban desubicados en la vida de la fe. Y aun cuando ella no quería, iba. Y concluía siempre, ella decía: ¿cómo Dios en medio de estas circunstancias me llama? Y ella concluía diciendo: la obediencia es un gran bien para el alma, aun cuando aparentemente pareciera que eso que estamos obedeciendo contradice nuestra vida de fe, nuestra vida de oración. No lo es así. Al final el Señor nos muestra realmente el camino, la luz, y cómo, como decimos coloquialmente, el que obedece no se equivoca, porque estamos realmente obedeciendo la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que sigue soplando, que donde aparentemente hay mucha tiniebla y mucha oscuridad, esa pequeña luz, cuando nosotros somos obedientes y nos abnegamos a la voz de Dios, que es la voz a veces de los hombres que nos quiere hablar el Señor, nunca nos equivocamos, no hay error. Y recordemos quién fue Santa Teresa y quién sigue siendo Santa Teresa de Ávila para nuestro tiempo. Igualmente cardenales y obispos, a veces con sus expresiones, aparentemente parece que atentan o atacan incluso pues al Papa Francisco. Pareciera que hay controversia entre ellos, pareciera que no hay un acuerdo. El Papa nos dice una cosa, pero por allá se escucha que tal obispo en su diócesis ordena otra, o tal sacerdote en su comunidad está indicando otra cosa. Entonces se cae también en esta confusión. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al Papa, al obispo, a nuestro sacerdote? ¿Se puede equivocar el Papa o debemos creer y obedecer en todo lo que diga el Papa? Lo dije al principio, el Papa tiene la plenitud del Espíritu Santo. No puede haber error en el hombre, no puede haber confusión, porque el Papa pues es la voz, es el vicario de Cristo aquí en la tierra, en el cual no debemos de dudar y recordar esto mismo de Santa Teresa: siendo la obediencia un gran bien para el alma, pues no temamos, hermanos, no tengamos miedo, porque es la voz de Dios que nos sigue invitando a continuar, a avanzar en este camino. ¿Habrá persecución?, se preguntan muchos en la actualidad, dentro de la iglesia. Claro que hay persecución. Recordemos que nuestra iglesia, la iglesia está formada por hombres. Los hombres somos débiles, somos pecadores. Los hombres nos vemos seducidos muchas de las veces por el poder humano, por el poder temporal. El demonio se apodera muchas veces de los hombres, los seduce y los lleva pues a incurrir en el pecado, a dejar la vida de la gracia. Pero no por ello hemos de dudar, no por ello hemos de tener miedo. Al contrario, cuando nos aferramos más a nuestra fe, a la oración, a la comunión, a esta vida
de entrega, de piedad, de ayuno, de oración, de penitencia. Sabemos que el Señor transforma todo con su poder. Y aun cuando dentro de la misma iglesia están sus enemigos, a veces atacándose unos a otros, el Señor siempre manda la tempestad para que en medio de nosotros, en medio de a veces de las mismas revueltas de la fe, el Señor concede la serenidad, la paz. El demonio, por más que quiera atacar y destruir, sabemos que no tiene más poder, aun cuando aparentemente pareciera que el mal está triunfando. No es así. El Señor disipa toda tiniebla. Lo escuchábamos hoy en esta Eucaristía, en la primera lectura tomada del libro del Génesis, recordándonos pues este momento de la caída, del pecado, cuando el Señor le dice a la serpiente y a la mujer: pondré enemistad entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza, mientras que tú tratarás de herir su talón. Tenemos en esta prefiguración pues la presencia de la Santísima Virgen María, que a través de ella, a través de su sí, nos ha llegado Jesús encarnándose en su vientre, nos ha llegado la redención, la salvación. Por tanto, el Señor Jesús ha vencido al pecado, ha vencido al demonio, ha vencido a la muerte. Por tanto, no tengamos miedo. Sabemos que las tinieblas, como dice Jesús, no prevalecerán sobre nosotros, sino que siempre brillará la luz. ¿Cómo debemos entonces nosotros reaccionar y qué debemos hacer para seguir apoyando a sacerdotes, obispos, cardenales? Orando incesantemente, orando incansablemente, buscando, claro, la vida de la comunión, la vida de la gracia. No nos dejemos engañar por comentarios de aquí, por comentarios de allá, porque sabemos que esos comentarios destruyen, dañan y crean mucho error, mucha confusión. Hagámosle caso a la voz de Dios, a la voz del pastor que nos incita siempre a vivir en esta vida de comunión, de oración. ¿A qué debemos aferrarnos entonces? ¿A cuál o cuáles son los pilares a los que debemos nosotros abrazarnos para no perder la fe, la esperanza, la caridad y la paz? Tenemos pues principalmente nuestra arma de la oración que sin duda alguna es con la cual venceremos y derribaremos todo muro, todo aquello que atente contra la vida de la fe, contra la vida de la gracia, la caridad, el ayuno, la limosna, la generosidad, que son los medios a través de los cuales nosotros pues seguimos siempre despiertos, seguimos alentándonos. La vida de los sacramentos, la confesión, la comunión, estos sacramentos que fueron instituidos por el mismo Jesús para la vida y para darnos una vida plena, una vida abundante. Es como de esta manera pues el Señor quiere apremiar siempre en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestras familias. Cada que nosotros rezamos el Santo Rosario, tenemos nuestra meditación personal, pues estamos siempre orando por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los nietos, por los gobernantes. Y cuando realmente vivimos en esta vida plena con el Señor, no nos llega a nosotros ni la desesperanza, ni la tristeza, ni la desilusión, ni el miedo, porque todas esas son tentaciones que vienen del demonio. Y el demonio es como nos quiere ver, temerosos, desesperanzados, tristes, sin paz. Una vida de paz, el único que nos la ofrece es Jesús, el Señor, el Todopoderoso, que como lo he dicho, yo he venido a traerles la paz y el amor entre ustedes. Pues vivamos, hermanos y hermanas, confiando, sabiendo que al Señor nadie lo puede vencer. Él mismo ha vencido al demonio. Por tanto, nosotros, como dice el apóstol San Pablo, hemos sido revestidos de Cristo.
Por tanto, nosotros tenemos todas las armaduras para vencer al demonio. Los invito a que nos dispongamos a tener este momento de oración, pidiendo por aquellos que se encuentren confundidos, agobiados, enfermos, por todas las necesidades de cada uno de ustedes que a través de esta transmisión, de este programa, se han dispuesto a escuchar. Dios y Padre de bondad y de misericordia, tú has creado a tus hijos con un amor eterno, con un amor indescriptible. Los has dotado de gracia, de sabiduría, de libertad. Te pido que envíes tu gracia y tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de aquellos que se encuentren tristes, enfermos, para que envíes a tus santos ángeles a custodiar perturbación, todo miedo, todo odio, toda mentira, toda avaricia, toda inseguridad, todo aquello, Señor, que atente contra la vida, contra la salud, contra la dignidad de estos hijos e hijas tuyas que se han dispuesto en este momento para el encuentro contigo. Concédeles la paz, la serenidad, la fe, que no pierdan nunca, Señor, el sabor por la vida de la gracia, por la vida de los sacramentos. Que sea, Señor, tu palabra la fuente de vida, la fuente de gracia. Que sea el cuerpo y la sangre de tu Hijo con la cual hemos sido lavados y purificados, la que nos aliente, la que nos conforte, las que nos llene de vitalidad, de fuerza, de amor, de fe, de esperanza. No permita, Señor, que la duda llegue a los corazones de estos hijos tuyos, porque si la duda entra, sabemos que no eres tú el que entra, es el demonio. Permite que premie y permanezca siempre la confianza, la fe y la esperanza en ti. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.